Es que para presentar, para mí es difícil. Para mí es difícil presentar porque todavía no me Yo daba. te vi en tu canal y te vi ahí. Mi canal muy fue bien una cosa resuelto. sui generis porque estaba yo solito, a expensas. Si quieres me quito de escena. ¿Y cómo voy a presentar mi canal que no me acuerdo? Yo qué sé. Es que yo no presenté mi canal. Yo entré directo al grano, como el dermatólogo. Buenas noches por aquí. Buenas noches por aquí. Vamos a estar reaccionando a un video. Yo soy Alex de Cuba, este es Nico. No te tibieza. Es que estoy fuerte trainer. No te tibieza youtubística. Estuviste mucho tiempo fuera. Y yo no me adapto a esto todavía. Este video es auspiciado por Oficola Express. Ay, pero mira todo esto. Hoy vamos a estar reaccionando a un video profundo. Un video que está metido en lo más recóndito de los conflictos entre República Dominicana y Haití. Cosa que a mí me gusta, pero que a él no. No le gusta. Mira cómo está. Está Arisco. A mí no me gusta la polémica. Arisco.com. Pero es que esto no va a traer polémica. Bueno, no sé, yo no sé. El video que vamos a reaccionar hizo... ¿Qué dijo? Ha dicho. El video que vamos a reaccionar hizo... ¡Imbécil! ¡Llame usted a la traductora! Sí, señor. El video al que vamos a reaccionar hoy se llama República Dominicana y Haití, historia del eterno conflicto. Primero que todo voy a decir por qué estoy motivado a reaccionar a este video. Estoy motivado a reaccionar a este video porque en los últimos tiempos he estado debatiendo al respecto y quiero profundizar un poco más en el conflicto, en este diferendo que existe entre República Dominicana y Haití. Quiero saber qué es lo que sucede realmente. No quiero quedarme con la generalidad, no quiero quedarme con lo que me dice la gente, quiero realmente ahondar un poco más. ¿Y tú? Yo entiendo básicamente todo, pero nunca está de más repasar las materias. Si lo entiendes, me lo vas explicando por el camino. República Dominicana y Haití comparten la isla más poblada de América, pero viven dos realidades económicas y sociales opuestas. Mientras que República Dominicana es uno de los países más prósperos de la región, Haití, 10 veces más humilde que su vecino, es el país más pobre del hemisferio occidental. Las razones son muchas y muy complejas, pero posiblemente conocer algo de la historia de estos dos países pueda ayudarnos a desvelar algunas claves. Es lo que yo digo realmente. En la historia está la clave de todo. ¿Sí? Oficialmente, el 5 de diciembre de 1492, desembarca Cristóbal Colón al mando de un centenar de hombres en la isla de Quisqueya, madre de todas las tierras, o también Aylliti, tierra de altas montañas, como la llamaban los taínos, sus originarios pobladores. Colón renombra la isla como la Hispaniola, regresando a Castilla, dejando una treintena de hombres en el desdichado fuerte de la Natividad. El genovés, en 1493, regresa a la Española al frente de 1.500 personas, con el encargo de crear un asentamiento permanente en la isla. Después del fracasado asentamiento de la Isabela, en 1498 Bartolomé Colón funda en la margen oriental de la desembocadura del río Ozama la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. 4 años más tarde, un huracán la destrozó, teniendo que cambiar su ubicación a la margen contraria del Ozama, más protegida de las inclemencias del tiempo, convirtiéndose de esta manera en el asentamiento europeo permanente más antiguo de América. A finales del siglo XVI, las conquistas en los llamados territorios de tierra firme, el agotamiento de los yacimientos auríferos y los asiduos ataques de bucaneros y corsarios provocaron que la española fuera quedando relegada a un papel secundario en América. Santo Domingo centró desde entonces su economía principalmente en pequeñas y medianas explotaciones de azúcar, tabaco, jengibre, café y ganado. En los primeros 25 años de asentamiento de los españoles en la isla, la población taína quedó drásticamente diezmada. Pese a las claras instrucciones de la reina Isabel la Católica, la sobreexplotación a los nativos, su venta como esclavos y las emigraciones al interior, huyendo de los españoles, pero en especial las enfermedades de la viruela, sarampión y similares que traían consigo los europeos, completamente desconocidas para los taínos,
para las cuales sus cuerpos no habían desarrollado Claro, defensas. pasó lo mismo, Fueron pasó los lo mismo ahí que en Cuba y que en el resto de las islas del Caribe. Sí. Lo que realmente extinguió las poblaciones, además de la sobreexplotación, fueron las enfermedades que trajeron los Sí. españoles. Eran enfermedades para las cuales los nativos no estaban preparados. Y es por eso que, no sé si en República Dominicana suceda que no hay población endémica, no hay población taína. O sea, no hay población Aquí descendiente. no En hay Cuba, casi, en aquí hay Cuba muy creo poco. que hay Algunos algún asentamientos. asentamiento en el oriente del país mayormente, Sí. porque para acá, para el occidente, No, en el no. occidente no queda. Pero en el oriente sí hay. Pero en el Pero oriente sí en hay República alguna que Dominicana otra. no sé. Déjenos en los comentarios a ver ahí si Hay tienen alguna, si hay asentamientos. algún asentamiento taíno o bueno, Sí, aborigen. aborígenes, O que mucha tenga gente. por lo menos rasgos aborígenes en la isla. Si existe alguno debe ser en República Dominicana, en Haití no debe Sí. quedar alguno. de la fuertísima disminución de población nativa en Santo Domingo. Para continuar con la producción en las plantaciones y en los yacimientos de oro, desde 1501 comenzaron a llegar esclavos africanos que sustituyeron a los taínos como mano de obra. La pérdida de importancia de Santo Domingo provocó que en 1561 se limitaran a 3 los barcos anuales que partían hacia la península. A todas las poblaciones alejadas de la capital, y en especial las situadas en la costa oeste, no les quedó más remedio que para poder subsistir ir en contra del monopolio comercial de la corona y comerciar con contrabandistas ingleses, franceses y holandeses. Para poner fin a esta actividad, la corona ordenó en 1605 despoblar la zona oeste de la isla en la llamada devastación de Osorio, por ser este en aquel momento el gobernador de Santo Domingo. Las tierras abandonadas fueron aprovechadas por piratas, filibusteros y corsarios para asentarse en ellas. Al final, los triunfadores fueron los franceses, que permitieron instalarse a colonos para... Pero qué curioso, ¿verdad? Porque realmente la costa oeste era la que más pegada estaba a Santiago de Cuba. Sí. Y Santiago de Cuba era un puerto bastante importante en la región, no sé. La estación de Osorio yo estuve viendo una vez, reaccionando un video con Wiwi, fue un hecho importante porque tenían muchos corsarios, muchos piratas y eso hizo que se pusiera muy mala la cosa en esa parte del país. Y por eso fue que lo desalojaron. Porque mucha gente estaba haciendo muchos negocios con los piratas y los corsarios, entonces era una zona como que de mal ambiente. Hicieron como una reconcentración y sacaron a la gente de Si no estoy ahí. equivocado, a lo mejor si estoy equivocado me lo dejan saber en los comentarios, pero fue como que esto está malo aquí, esto está caliente, saquen de aquí todo el mundo, aquí no puede haber nadie. plantar tabaco. En 1665, el todopoderoso Luis XIV, el Rey Sol, Ese es el que salía, el que El tú me- Estado soy yo. Sí, que estábamos viendo un video de un tipo tocando piano y estaba la foto de él atrás y tú me lo Luis dijiste. XIV. reconoció esta parte de la Española como colonia francesa, denominándola Saint-Domingue para diferenciarla del Santo Domingo español. En 1697 se firmó el Tratado de Ryswick, que puso fin a la Guerra de los 9 años, por el cual España cedió a Francia un tercio de la isla de la Española. No fue hasta 1777 en que por el Tratado de Aranjuez quedaron delimitadas las fronteras. O sea, que España le cede esta isla a Francia por falta de importancia. O sea, le cede este segmento de la isla a Francia por falta de importancia porque realmente no tenían interés Sí, sobre y ella para quedarse la o guerra es que era arriba. o es que era muy hostil. No, por todos los problemas que habían de todos los corsarios que se embarcaban Es porque era muy ahí, los hostil, pero es que piratas. Y como ellos no querían, ya, para evitarse la guerra con Francia, imagino que le hayan dicho, bueno, cógete este pedazo. ¿Tú Es quieres que un pedazo? Cógete. quizás en ese momento histórico hubiese habido mucha competencia, o sea, competencia a ver quién tenía más influencia en la zona, ¿no? Sí. Porque era una zona importante. Siendo Francia y España rivales, no sé cómo España le haya cedido a Francia un tercio de una isla tan importante para ellos. O sea, yo creo que yo creo que ahí hay intereses ocultos. Yo creo que Puede ahí ser. hay intenciones ocultas que no Eso son es. difíciles de determinar en este tiempo. Saint-Domingue se convirtió especialmente desde 1730 en la colonia más productiva de Francia y posiblemente del mundo. Su producción de azúcar era 2/3 del total mundial, siendo también una de las mayores productoras de café, índigo, cacao o algodón. Para obtener estos bienes, los franceses deforestaron amplias zonas de la colonia. La mano de obra era exclusivamente esclava, mantenida bajo un cruel régimen esclavista.
un tercio de todo el comercio de esclavos del Atlántico se dirigía a San Domingue. El promedio de vida de los esclavos era de 21 años, y muchos morían a los 3 meses de haber llegado. Estos cientos de miles de esclavos de las plantaciones procedían de un centenar de grupos étnicos diferentes y con culturas muy distintas entre ellos. Muchos huyeron malviviendo asaltando caminos y haciendas, como fue el caso de François Macandal, un personaje a caballo entre la literatura, la leyenda y la historia que aterrorizaba a los blancos y liberaba esclavos. ¿De qué? Otros- ¿En qué obra literaria es que sale Macandal? No sé, pero me suena. A mí. Creo que es Sí, me preguntan también. en... Sí, hay una obra literaria que se da en algún nivel de enseñanza aquí en Cuba que se habla de Macandal. No recuerdo ahora. No, yo. Estoy botado. Se instalaron en la parte española de la isla, mezclándose con los taínos. Se implantó en la colonia un férreo sistema de castas. Estaba la minoría blanca, que a su vez se dividía en grandes blancos, grandes terratenientes, empleados del gobierno y ricos comerciantes. Por debajo de ellos estaban los pequeños blancos, medianos y pequeños propietarios de plantaciones, artesanos y trabajadores de los grandes blancos, entre otros. El siguiente escalafón lo formaba la gente de color, en que los mulatos ocupaban el primer peldaño, que a su vez se dividían en función del grado de blancura de su piel. Por debajo estaban los escasos negros libertos y el último lugar lo ocupaba la mayoría esclava de más de 400.000 personas. Pero todo cambió en Saint-Domingue el 14 de julio de 1789, cuando los parisinos asaltaron la Bastilla y depusieron a Luis XVI, y en especial cuando el 26 de agosto se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre, según la cual todos los hombres eran libres e iguales. La minoría blanca no acepta el gobierno revolucionario de París. Unos se declaran fieles al depuesto rey, e incluso hay voces que desean una independencia de la colonia. Los mulatos exigen al gobernador igualdad con los blancos. Al ver que sus propuestas no son aceptadas, forman una milicia armada al mando de Jacques-Vicent Augué, que es vencida al poco tiempo y Augué ejecutado. En 1791 llegan de París a la colonia unos 1000 soldados junto con el decreto de la Asamblea Nacional del 15 de mayo, que declara que los mulatos nacidos de padre y madre libres tenían plenos derechos ciudadanos. Los blancos no lo aceptan y los mulatos se unen militarmente en torno a André Rigaud. En la noche del 14 al 15 de agosto de 1791, después de una ceremonia de vudú, en que participaron unos 200 esclavos y cimarrones en Bois Caimán, los participantes, después de las arengas del sumo sacerdote de origen jamaicano Dutty Boukman, comienzan a matar y violar indiscriminadamente a los blancos que encuentran en su camino e incendiar sus propiedades. Habían comenzado los 12 largos y crueles años para que Haití fuera independiente. Un conflicto extremadamente complejo, violento y sanguinario, en que todos lucharon contra todos, dejando cientos de miles de víctimas, y en la que participaron potencias extranjeras como Reino Unido y España. Yo no me quiero imaginar eso. Un conflicto de 12 años es una masacre. No, y un conflicto. Porque en ese tiempo no existían las reglas de derecho internacional humanitario que existen hoy, que hay que respetar determinados principios. En ese tiempo los conflictos eran a machete y si no estabas de acuerdo con mi punto de vista, te separaba la cabeza del cuerpo. En 1798, pese a que la colonia pertenecía nominalmente a Francia, al no haber gobernador en ella, desde que los británicos habían sido expulsados de la isla por el antiguo esclavo François-Dominique Toussaint Louverture, este se había convertido en el hombre más fuerte de Saint-Domingue. Después de derrotar a su adversario, el mulato André Rigaud, que dirigía al sur, decide en 1801, con un ejército de 10.000 hombres, invadir Santo Domingo, que España
había cedido a Francia en 1795 por el Tratado de Basilea y hacerse con el control de toda la isla. Los escasos 650 hombres con los que contaban para su defensa apenas opusieron resistencia y Santo Domingo se rindió el 25 de enero. Ahora, o sea, si no entendí mal, ellos se independizaron, se quitaron a los franceses de arriba y después fueron para Dominicana a fajarse con los españoles. Sí, fueron a tratar de unificar la... Vamos a seguir el hilo conductor de lo que veníamos viendo hasta ahora. Los españoles ceden a Francia la parte oeste de la isla. Sí. Un tercio de la isla, ¿no? Ujú. Según escuché ahí. Y ese tercio de la isla, con el tema este de la Revolución Francesa, se independiza. Y luego de un largo periodo de tiempo de guerra civil, ganan los independentistas y entonces acuden a la parte este de la isla para hacerse con el control total de ella. ¿Qué necesidad? Eran momentos convulsos también. Complicado Ya te porque son libres, es que hay que vivir el momento histórico. Pero ¿para qué tú te metes en una guerra? Para ser libre. Y ya eres libre. ¿Para qué tú quieres seguir en guerra? Porque es que hay que tener en cuenta el contexto. Hay que ver qué era lo que sucedía en ese momento histórico. Hay que tener en cuenta cuáles eran los intereses de cada... A mí fue que se crecieron y dijeron, si nosotros Era muy estamos fácil. escapados, vamos a ir para arriba de Era ellos muy también. fácil también porque ya venían de un conflicto guerrerístico, ya tenían preparación militar. La Sí, parte sí, este no entiendo tenía eso. preparación militar, a menos de que estuviesen preparados, pero no habían tenido un contacto directo con lo que era un conflicto Sí, sí, de guerra, exacto. ¿no? Era más fácil para el oeste invadir el este. ¿Por qué? Porque realmente ya venían de 12 años Sí, de pero un para mí eso conflicto es civil. ansias de poder. O sea, es como que si Pero- ya nos pero- quitamos bastante, Pero vamos a imagínate seguir. tú una isla. Se crecieron. Desde antes de la independencia, añoraban ya unificar la española. Yo pienso que sí. O sea, Es que yo tenían pienso dos eso intereses. progresivo. Si tú tenían no, dos si tú no intereses tienes ni principales. siquiera independencia, tú no puedes estar pensando en unificar la española porque Yo pienso que sí. Yo pienso que tenían dos intereses principales. El primero era independizarse y el segundo, unificar la isla. Eran la menor cantidad de espacio. Necesitaban el otro espacio para también hacerse económicamente rentable. Napoleón Bonaparte se había convertido en el hombre fuerte de Francia. Envía una expedición al mando de su cuñado Charles Victory Emmanuel Leclerc para recuperar Saint-Domingue. Pronto, los franceses se hacen con Santo Domingo y hacen prisionero a Louverture, enviándolo a Francia, en donde murió encadenado y sin atención médica en 1803. El descabezado ejército de antiguos esclavos tomó impulso cuando llegó la noticia de que en Guadalupe se había reimplantado el esclavismo y los antiguos esclavos habían perdido su libertad. Jean-Jacques Dessalines, hombre de confianza de Louverture, derrota a los franceses el 18 de noviembre de 1803, capitulando estos ante la Armada británica, que desde junio bloqueaba los puertos de Saint-Domingue. El 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines proclama la independencia, nombra al nuevo país como Haití, tierra de altas montañas, convirtiéndose en el presidente de la primera colonia de Latinoamérica en ser independiente y en establecer un gobierno de personas negras en Occidente. Realmente El no coste le veo total ningún en mérito vidas a de la... eso. Hacer la primera colonia descolonizada y teniendo en cuenta lo que hicieron después. puedes ser diplomático. Me reservo mi opinión. El coste total en vidas de la revolución haitiana varía en función de los autores. Las más admitidas es que fallecieron 200.000 esclavos y libertos, 75.000 combatientes leales a Francia, 45.000 leales a Gran Bretaña y entre 25.000 a 50.000 de no combatientes europeos y criollos. Por Haití. Mira el costo humano. Por Haití. Pero es que no era Haití, yo me imagino que se estuviesen jugando también. La región en aquel tiempo era un bastión europeo, era un Sí, bastión sí. de las En aquel colonias. tiempo yo entiendo que era un contexto diferente, pero no sé. Y al final terminaron siendo lo que son hoy. Dessalines, que se había autoproclamado emperador Jacques I en septiembre, había dado la orden de exterminar a todos los blancos de Haití. Desde principios de febrero hasta mediados de abril de 1804, entre 3.000 y 5.000 blancos perdieron la vida. Los haitianos deciden invadir Santo Domingo. Miles de personas, incluidos mujeres y niños, sucumbieron, muchos de forma brutal, por donde pasaba el ejército de los antiguos esclavos. Monte Plata, La Vega, Cotuí, San Francisco de Macorís, San José de las Matas y Montecristi
sufrieron saqueos y destrucción. Al llegar a Santo Domingo, fueron repelidos por los franceses. Para los que dicen que la historia no es importante, en el conocimiento de la historia está la explicación para muchas cosas. Está la explicación para muchos fenómenos Culturales y sociales. Hay muchas personas que me dicen, no, tú te quedaste en la historia déjala atrás, eso es el pasado. El problema es que... Dime, tío. Sí, tío, me demoro todavía un poquito. Los cimientos. Cimiento, hacer el foundation, ese cimiento. No, venga. Ok, me hace en inglés y en español no. No, se me Desde olvidó, por eso lo puse en play. 1809, Santo Domingo había vuelto a ser español. Comienza el periodo conocido como la España Boba. Napoleón había instaurado su dinastía en España, comenzando la denominada Guerra de ahí viene el término bobo. Ajá. La España boba. ¿Sí? Puede ser. Claro. Sí, porque Eso es sí. un bobo. de la Independencia, con lo que la intervención española en los asuntos de Santo Domingo era nula. Ey, El escritor José Núñez Cáceres lideró un levantamiento contra España. El grupo pronto se dividió entre los partidarios de una unión con Haití y los que deseaban hacerlo al proyecto de la Gran Colombia. El 1 de diciembre de 1821, de forma pacífica y pactada, nace el Estado independiente del Haití español. Núñez Cáceres no consiguió el apoyo de Bolívar y el 9 de febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, al mando de 12.000 hombres, cruza la frontera y toma posesión de Santo Domingo. Es que La isla La Española. tenían una necesidad imperiosa por invadir Sí. la parte que no les correspondía también. Y bueno, un dato curioso que escuché ahí, que en República Dominicana el primer nombre fue el Haití español. Era un solo país. Ocupación haitiana, ahí empezaron. Ahí fue donde empezó la caliente. Santo Domingo era muy distinto a Haití. Durante generaciones Es lo se que había pasa, ido que creando una las cultura. colonias españolas eran muy diferentes a las colonias francesas. Sí. De hecho, en Estados Unidos se evidenció. La Luisiana era muy diferente Sí. a toda esta parte de lo que era Florida. Tenían sus diferencias culturales y su idiosincrasia era diferente. Las personas que lo habitaban tenían una forma de desarrollarse diferente. Tenían interacciones diferentes, interacciones sociales diferentes. Cultura mestiza, mezcla de español, taíno y negro, que permitió tener una sociedad más homogénea que la de San Domingo, en donde la esclavitud era minoritaria de entre toda la población. Los haitianos abolieron De hecho, yo estuve viendo videos una vez sobre la esclavitud en República Dominicana y los esclavos eran esclavos, pero tenían un salario, tenían su casa, tenían su familia, lo que tenían que trabajar para su amo y este les pagaba con, ¿sabes? Pero eran esclavos, Pero tenían que vivían- trabajar exclusivamente con esa persona. Pero vivían en mejores condiciones que Sí, en sí, otras. infinitamente mejores condiciones. Estuve viendo eso en algún lado, ahora no recuerdo dónde, si fue una conversación que Por tuve ejemplo, en con Cuba alguien. vivían en barracones. Exacto. Pero en Cuba también la plantación de la caña era una industria súper lucrativa para España, que me imagino que la española me imagino que también fuese una industria lucrativa el tema de la caña. Sí, sí. de Pero hecho. con todos los conflictos que se suscitaron después de la revolución de Haití, me imagino que haya sido también. Claro, por eso la quizás guerra trajo perdió, problemas. por eso quizás perdió un poco de importancia. Sí, Porque claro, los países en fueron guerra muchos son los un atraso. conflictos, y al ser muchos los conflictos, España tuvo que redireccionar sus sitios, o sea, tuvo que replantearse sus sitios de interés y darle más significación a otras Hay áreas que ver en qué geográficas. contexto estaba. inmediatamente la esclavitud. Sin embargo, impusieron el Código Rural, por el cual el abandono voluntario de las plantaciones quedaba muy limitado. Esto provocó un rechazo entre la población negra, no solo esclava, sino también de los que ya eran libres antes. La universidad se cerró. Todos los jóvenes entre 16 y 25 años pasaron a ser reclutados. El ejército, mal alimentado y sin recibir su salario, se dedicó a saquear a los civiles. El francés se convirtió en el único idioma oficial y se limitaron las festividades religiosas.
las expropiaciones Aquí de también tierra. hay un elemento importante. Puede ser que las características típicas que tiene el acento dominicano tengan mucha influencia del francés. Puede que Hay que ver las alguno de similitudes, los pero... matices que tenga Pero los dominicanos, los cubanos, la tenemos variante. mucho más de las Islas Canarias, muchísimo más de las Islas Canarias que Sí, pero de... la variante, a ver, también eso también varía. Por ejemplo, en Cuba varía según la zona. Pero por ejemplo, el español que se habla en el occidente de Cuba es un español muy diferente al que se Sí, habla en República Dominicana y al que se habla en el oriente de Cuba. sí, claro. Pero puede ser, Sí, puede ser. Haití estaba en el medio entre Oriente y República Puede ser que Dominicana. República Dominicana haya tenido esta influencia que la tuvo, porque si la tuvo en otros aspectos, la tiene que haber tenido en el idioma. Sí, sí. Y puede que el oriente de Cuba también haya tenido influencia de la República Dominicana, que ya había tenido influencia del Sí, francés. de francés. Porque es Eso, que estamos tirando la pero, piedra con pero, los no, ojos pero no es cerrados. una idea descabellada. No, claro que no. Es una Lo que idea bastante lógica. hay que buscar. Lo que hay que buscar es el Más se ve. contexto realmente. Estamos viendo esto y Y siempre nos pueden dejar en los comentarios aquí. A ver seguro. qué- De qué hecho, es la que, el que de sepa. hecho, la gente que nos siguen son bastante cultas. Sí. No vamos a decir que no. Exacto. Hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento, hay historiadores, hay Sí, personas sí. con mucho conocimiento que nos dejan mensajes lindísimos y mensajes muy instructivos. Exacto. Y a nosotros eso nos encanta porque realmente ahí aprendemos muchísimo. Ahí es donde está aquí la cuestión. Aprendemos. Provocaron, como escribió el intelectual dominicano Pedro Enríquez Ureña, huyó todo el que pudo hacia tierras extrañas. Haití, desde su independencia, vivía aislada política y comercialmente del resto del mundo. Ninguna potencia había reconocido su independencia ni comerciaba con el país, lo que arruinaba su ya rota economía por tantos años de guerra y destrucción. En Francia se había instaurado de nuevo la monarquía y vivía en paz con el resto de Europa. Esto suponía que si Francia reconocía la independencia de Haití, le seguirían el resto de los países. El 17 de abril de 1825, los dos países firmaron un acuerdo mediante el cual Francia reconocía al nuevo país a cambio de una reducción del 50% de los aranceles a las importaciones francesas y una indemnización por los destrozos de la Revolución haitiana de 150 millones de francos, aproximadamente 10 veces. Ahí fue donde empezó el declive de Haití como nación independiente. Porque para sufragar esa deuda tuvo que hacer de tripas corazón y tuvo que perderlo todo realmente. Según lo poco que he leído, exacto. Claro, los franceses lo hicieron para dar un escarnio público. Claro. Para decir, si te independizas te voy a reconocer, pero mira el costo. Y los haitianos dijeron, pues nosotros vamos a asumir el costo. Parece que la emoción del momento los llevó a tomar decisiones apresuradas. Es un país que se parece más o sea, según sus indicadores, se parece más a países de África que a países de América Latina. Los ingresos anuales totales de Haití, pagadera en 5 cuotas. La sublime persuasión que utilizó Francia para que Boyer aceptara sus condiciones fue que si no aceptaba el acuerdo, no solo continuaría aislado políticamente del mundo, sino que sería completamente bloqueado por una flotilla francesa que ya estaba frente a la costa haitiana. Bueno,